Hola futuros devs, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de Fundamentos de Programación con JavaScript. El día de hoy vamos a estar analizando dos conceptos. Por un lado, el concepto de clases y por otro, el concepto de objetos. He visto a muchos desarrolladores confundirse con estos dos términos, debido a que pues cuando trabajamos con programación orientada a objetos vamos a utilizarlos en muchas ocasiones de forma en conjunto y esto va a hacer que se nos haga un poco difícil diferenciar cuando estamos trabajando con uno y cuando estamos trabajando con otro. Es por ello que realizamos este video también para compartirles la sintaxis que nosotros vamos a utilizar en JavaScript para trabajar con clases, que es algo que en otros lenguajes de programación también tenemos, y por supuesto que profundizaremos mucho en cómo es que JavaScript funciona por detrás con respecto a lo que hablaremos en este episodio. Antes de comenzar, pues déjenos en la cajita de comentarios qué es lo que les parece interesante de este video. Coméntenos si notan que han mejorado un poco la calidad de este video, porque pues hace ya algunos días que no habíamos subido video y es precisamente porque hemos estado trabajando en mejorarles la calidad para los videos. Así que bueno, pues coméntenos qué tal te parece todo ello y déjanos un buen me gusta para que bueno, pues podamos seguir subiendo esta clase de contenido. Una vez analizada la agenda del día de hoy, pasemos a analizar nuestro primer concepto. Lo primero que vamos a ver es exactamente qué es una clase. Nosotros podemos definir que una clase es una plantilla que define los atributos y métodos que se usarán para crear un objeto en el futuro. Es muy importante que recordemos esta definición porque es la definición que vamos a poder utilizar en muchas circunstancias y en muchos lenguajes de programación, no solamente en JavaScript. ¿A qué nos referimos con una plantilla? Bueno, pues a que nosotros con esa plantilla vamos a poder utilizarla. Es como si nosotros definiéramos un plano, a lo mejor de una casa, por ejemplo. Imaginemos que nosotros tenemos un plano donde nosotros trazamos, bueno, cuánto va a medir cierto espacio dentro de nuestra casa, ¿no? A lo mejor decimos, bueno, pues mi cocina va a medir tal medida de ancho y tal medida de largo, imaginemos, ¿no? O a lo mejor trazamos, bueno, dentro del plano, cuántos cuartos a lo mejor vamos a tener dentro de la casa que estamos construyendo, imaginemos. Yo creo que todos a lo mejor conocemos lo que es una casa y vivimos en una, me imagino, ¿no? Entonces sabemos que a lo mejor antes de construir debe haber una planeación sobre qué es lo que nosotros queremos pues construir o realizar. En este caso pues una clase va muy relacionado con ello, porque justamente es una plantilla que nos va a permitir definir qué atributos y métodos vamos a utilizar para que después, en el futuro, nosotros podamos crear un objeto. Yo sé que esta definición a lo mejor puede ser un poco abstracta para algunos, entonces pues vamos a proceder a hacerlo en código para que sea quizás mucho más interesante. Bueno, ya en nuestro editor de código, lo que nosotros vamos a hacer es crear nuestra primer clase. Recordemos, esta clase es una plantilla que nosotros utilizaremos para que en el futuro podamos crear un objeto. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a crear una plantilla, por ejemplo, para personas. Entonces, muy comúnmente, lo que nosotros haremos es crear una clase o una clase que tenga el nombre de los futuros objetos o de el pues digamos grupo de objetos en general que nosotros vamos a crear en el futuro. Por ejemplo, a lo mejor yo en el futuro voy a crear muchas personas, entonces bueno, puedo crear una clase que sea persona. Si yo fuera a crear muchos autos, bueno, yo pudiera nombrar a mi clase auto. Si yo fuera a crear muchas computadoras, bueno, pues nombraría a lo mejor mi clase como computadora. Muy importante que recordemos el nombre de nuestras clases porque normalmente empiezan con mayúscula. Esa es una regla general dentro de la programación o codificación, que es que nuestras clases deben de comenzar con mayúsculas. Si no empiezan con mayúscula, a lo mejor es un poco difícil diferenciar entre una clase y a lo mejor una variable o constante que pudiéramos tener dentro de nuestro lenguaje. Entonces, así es como nosotros diferenciamos a las clases. Una vez que nosotros ya tenemos nuestra clase definida, entonces nosotros vamos a poder añadirle lo básico de una clase. Ahora,
¿Cuál es lo básico de una clase? Bueno, pues nosotros sabemos que un objeto se compone de atributos y métodos. Entonces, como esta clase va a ser un plano o un prototipo, si lo vemos de cierta forma, para que en el futuro podamos crear un objeto de verdad, entonces pues aquí nosotros tendremos que definir los atributos y métodos. Yo voy a definir dos atributos. Por ejemplo, cosas que las personas pueden tener. Por ejemplo, todas las personas pueden tener un nombre. Entonces yo voy a colocarles un nombre y le voy a colocar algún valor. Ahorita no nos preocupemos por lo que voy a estar escribiendo, sino por entender los conceptos. Entonces yo tengo un nombre. ¿Qué otra cosa pudieran tener las personas? Bueno, pues las personas pudieran tener a lo mejor cierta edad. Imaginemos, todas las personas pues tienen una fecha de nacimiento, entonces por lo tanto pues van a tener cierta edad en determinado momento, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, yo voy a colocar aquí algún valor y listo. Tendremos ya nuestra clase persona. Ahora, ya que nosotros tenemos pues nuestra clase creada y tenemos nuestros primeros atributos, lo siguiente que tendremos que realizar es agregarle los métodos. Para agregarle los métodos realmente es algo bastante sencillo, muy similar a como nosotros vimos en los object literals cuando agregábamos diferentes métodos, se va a realizar de esta forma. Vamos a colocar pues algún nombre de algún método, por ejemplo vamos a colocar saludar. Y luego lo que yo voy a realizar es colocar paréntesis, donde luego yo colocaría pues los parámetros a lo mejor que se van a recibir por esta función y más adelante colocaría mis llaves y listo. Ahora recordemos, en los object literals yo colocaba pues mis llaves, por ejemplo, y luego lo que yo hacía era colocar aquí comas. Colocaba coma y bueno, luego los diferentes métodos. En este caso, para las clases, la sintaxis es de hecho un poco más simplificada. Yo puedo colocar la palabra reservada class, el nombre de mi clase, las llaves que indicaría mi bloque de código y luego yo colocaría los atributos y los métodos. Realmente es algo pues bastante sencillo definir una clase dentro de el propio JavaScript. Ahora, ya que nosotros tenemos pues nuestros atributos y métodos bien definidos, lo que toca hacer es, bueno, empezar a crear mi objeto. Entonces, bueno, ya tenemos un primer acercamiento a las clases. Aquí, para el método de saludar, voy a poner un console log que diga, bueno, pues, hola mundo. Listo. Ahora, nosotros no veremos nada en la consola porque, bueno, apenas hemos definido nuestro método. Recordemos, hay dos fases, la fase de definición y la fase de ejecución. Esto solamente es un esqueleto o un plano de lo que será, pues, nuestro objeto a futuro. Ahora, ya que analizamos lo que es una clase, vamos a definir algunas características de esas clases, porque, pues bueno, tenemos que compararlas con los objetos para que diferenciemos bien ambos términos. Primero, vamos a tener en cuenta que las clases almacenan, si lo vemos de cierta forma, una copia o plano de las propiedades y métodos que vamos a utilizar dentro de nuestro programa. Es decir, que lo que yo tengo aquí es simplemente una copia. ¿Y qué es lo que va a hacer JavaScript? Bueno, pues lo que va a hacer JavaScript es que cuando utilizamos la palabra clave o la keyword new que nosotros analizamos en el episodio anterior, pues JavaScript va a reservar espacio en memoria y va a propagar los valores que nosotros pasemos en los parámetros de la clase o en los parámetros de pues, lo que se conoce como el constructor que analizaremos más adelante. Entonces, cuando nosotros creamos un objeto, lo que estamos haciendo es tomar el plano que nosotros ya teníamos y la copia que ya teníamos pues definida para los atributos y los métodos que nosotros definimos dentro de la propia clase van a propagarse al nuevo objeto que nosotros vayamos a crear en el futuro utilizando el keyword new, que es lo que justamente nos está diciendo aquí. Ahora, una vez que se propagan los valores de la clase, ahí es donde nosotros podemos decir que tenemos un nuevo objeto o lo que normalmente se conoce dentro de la programación, una instancia de la clase. Ese objeto es la instancia de la clase. Nosotros ahora mismo acabamos de crear nuestra clase. Por lo tanto, lo que nos falta crear a futuro es el objeto de la clase o la instancia de la clase. Objeto o instancia de la clase. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar ahora a futuro.
Estos dos conceptos son sinónimos, ya sea que nosotros digamos objeto, pues porque es un objeto, o que nosotros digamos instancia de la clase. Esos dos conceptos son sinónimos, objeto e instancia de la clase. Y otra cosa diferente son las clases, que bueno, aquí nosotros ya analizamos las diferencias. Uno es la base y se crea pues solamente una copia, es decir, solamente tengo un elemento que a futuro luego yo voy a poder instanciar. Veámoslo con un ejemplo un poco más visual. Imaginemos que nosotros tenemos un plano mágico o un instructivo mágico que nos permite crear cualquier clase de automóvil que nosotros creamos. Eso es lo que nosotros podemos decir que es nuestra clase. Nuestra clase, por ejemplo, imaginemos la clase car o la clase auto. Pues imaginemos que va a ser un plano mágico que nos va a permitir crear cualquier tipo de auto que nosotros queramos. Con esa clase nosotros vamos a poder crear, por ejemplo, un objeto que sea a lo mejor un auto de tipo o de marca Tesla. A lo mejor nosotros con esa clase en el futuro vamos a poder crear un objeto que sea Lamborghini o, por ejemplo, a lo mejor un Mercedes-Benz. Imaginemos que se nos ocurre crear un objeto de ese estilo. Las clases nos van a permitir en el futuro poder crear objetos de la forma en la que nosotros queramos, por ejemplo, haciendo variaciones de ellos. Ahora, ¿cómo es que yo creo ese objeto? Bueno, utilizando la keyword new. Vamos a crear nuestro primer objeto. Imaginemos que se va a llamar así, mi primer objeto. Y bueno, yo utilizo el keyword new, como lo hicimos en el episodio anterior. Y para utilizar esta clase, yo coloco new persona y le paso paréntesis. Ahorita veremos para qué son estos paréntesis, pero bueno, pues ya tendría mi primer objeto. Voy a hacer un console log de este objeto para que nosotros ya lo veamos. Listo, una vez que yo ya tengo mi objeto creado, esta es mi clase. Y este es mi objeto. Recordemos, este es solamente la base. A partir de esta base yo creo un nuevo objeto. Este sí ya es un objeto de verdad dentro de JavaScript que va a tener pues diferentes atributos y métodos. Y esta base pues bueno se va a respetar. Como nosotros podremos ver aquí. Nosotros veremos que tiene una edad y que también tiene un nombre, por supuesto. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde se fue el método saludar? Bueno, el método saludar está oculto dentro del prototype. Nosotros como mencionamos en el episodio anterior, vamos a tener un episodio totalmente dedicado a los prototypes, pero bueno, ahí es donde nosotros tenemos definido el método saludar. Ahora, ya que nosotros tenemos nuestro objeto creado, ya definimos la diferencia que existe entre estos dos conceptos, vamos a analizar exactamente qué es lo que estamos viendo dentro de los paréntesis. Porque bueno, si nos fijamos, a lo mejor yo quiero crear a otro objeto con otras características diferentes. Imaginemos que queremos crear a Juanito. Y entonces yo digo, bueno, Juanito pues también va a ser un objeto de la clase pues persona, es decir, va a ser una instancia de la clase persona. Por lo tanto, va a ser un objeto. Entonces, imaginemos que nosotros queremos también hacerle un console log a Juanito y si nosotros vemos en la consola vamos a ver que bueno, pues sí, es un objeto, pero como los atributos que nosotros estamos definiendo dentro de la clase pues son estáticos, bueno, estáticos tiene, digamos, me refiero a que son constantes, porque estáticos sería, digamos, otro concepto diferente. Eh, digamos que son constantes, nunca, digamos, están cambiando por ahorita mismo, porque bueno, pues una vez que yo creo a lo mejor el objeto a partir de la clase, pues yo simplemente creo el objeto y toma la base que yo definí aquí, que son, imaginemos, constantes o hasta ahorita pues no se están modificando. Entonces, a lo mejor lo que yo pudiera realizar es que, bueno, ya que creo a Juanito, yo puedo decirle, bueno, pues Juanito, cambia tu nombre y pues te vas a llamar Juanito. Listo, y entonces nosotros vamos a ver cuando hagamos el console log que el objeto persona que nosotros creamos pues a partir de esta clase ha modificado su nombre a Juanito. Eso es algo que nosotros podemos realizar. Podemos leer también sus propiedades, es un objeto, podemos colocar punto y podemos ejecutar sus métodos sin ningún problema. Por ejemplo, yo pudiera colocar Juanito, punto, saludar. Y bueno, pues me imprimiría en la consola pues hola mundo. Entonces, nosotros podemos utilizar nuestro objeto de la misma forma como lo hemos hecho anteriormente. También podemos modificar sus propiedades. Los objetos son mutables, por lo tanto yo puedo modificar el contenido que tenga dentro de mi propio objeto. Y bueno, pues es algo que nosotros podemos realizar. Ahora, la pregunta.
¿Qué pasa si yo quiero que desde el inicio, pues mi objeto persona, pues ya tenga ciertas propiedades definidas que no sean a lo mejor, digamos, constantes o siempre sean las mismas propiedades o el mismo contenido, sino que quiero que mis objetos sean variables, como el ejemplo que nosotros estamos poniendo aquí. Entonces, ahí es donde nosotros llegamos a lo que conocemos como el constructor. Un constructor es un método perteneciente a una clase que permite recibir parámetros. Estos parámetros van a ser los que nosotros ocupemos para poder decir, bueno, pues ahora el objeto, por ejemplo, de persona que yo cree, pues no va a tener un nombre que va a ser siempre el mismo, sino que va a ser uno diferente. Esos parámetros nos van a permitir darle la variación a los diferentes objetos que vayamos creando de la clase en particular que hayamos definido. Ahora, no es un método cualquiera, porque es un método especial que solamente se utiliza dentro de las clases. No podemos tener un constructor, pues, en a lo mejor otros lugares. A lo mejor en las funciones pudiéramos tener un concepto que se denomina función constructora, que lo veremos en el episodio de los prototipos, pero por lo mientras un constructor, pues, es un método que se va a ejecutar al momento de la creación de algún objeto o al momento de la creación de la instancia de alguna clase. Ahora, este método se va a ejecutar pues una sola vez al momento en el que nosotros creemos la instancia de la clase. Es decir, bueno, este método se va a ejecutar al momento que nosotros utilicemos el keyword new. Bueno, ya mencionamos que este constructor se va a ejecutar por primera vez cuando nosotros creemos la instancia de alguna clase. Por lo tanto, si nosotros a lo mejor empezamos a intuir ciertas cosas, notaremos que aquí hay algunos paréntesis. Y si vimos los paréntesis, se parecen mucho a como nosotros lo hacemos dentro de una función. Por ejemplo, nosotros tenemos una función, colocamos paréntesis y colocamos ciertos parámetros. Pues exactamente va a ser eso. Lo que nosotros estaremos haciendo aquí cuando colocamos new persona es que vamos a estar ejecutando el constructor para poder pasar la información y que nuestra clase sea un poco variable. Vamos a hacer el ejemplo con lo que vimos anteriormente, con lo de los autos, para que podamos analizar, bueno, exactamente el ejemplo que vimos pues en pantalla. Vamos a colocar aquí nuestra segunda clase del día de hoy, que va a ser car, y por lo tanto, bueno, lo que va a hacer car es que va a tener un constructor. ¿Cómo se define un constructor? Bueno, pues con la palabra constructor. Es una función, pero se llama exactamente así. No puede tener otro nombre, no podemos llamarle, bueno, cons o otra cosa, no, debe de llamarse exactamente así, constructor, y va a tener pues este color diferente. Depende un poco del editor, pero a lo mejor es que va a tener ese color y vamos a poder pasarle los parámetros que nosotros queramos. Por ejemplo, yo voy a poder pasarle la marca de auto que yo voy a tener, a lo mejor el año en el que pues, salió ese modelo o el modelo en el que nos estamos basando. Y bueno, pues vamos a tener un modelo también. Entonces vamos a tener un año y un modelo. El año sería algo así como la edición, ¿no? Por ejemplo, Tesla, o a lo mejor Mercedes-Benz del 2021 y el modelo. Bueno, entonces nosotros vamos a tener algunos atributos que nosotros vamos a poder ir modificando. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos ese constructor, vamos a poder ir asignando las propiedades que nosotros queramos. Yo también voy a poder tener diferentes métodos. Por ejemplo, pudiera tener también un método que sea saludar, pero los autos no saludan. Por lo tanto, a lo mejor yo puedo tener un método que esté muy relacionado a los autos. Aquí nosotros vamos a colocarle un método, pongámosle avanzar. O a lo mejor acelerar, pudiera ser. Voy a colocarle avanzar. Y bueno, vamos a poner un console log que nos diga, bueno, el auto se está moviendo. Listo. Vamos a añadirle quizás algunos atributos. En JavaScript podemos a lo mejor realizarlo de esta forma. Por ejemplo, marca y coloco un atributo vacío. Luego a lo mejor coloco año y coloco un año. A lo mejor imaginemos, ¿no? 1900, imaginemos, ¿no? A lo mejor algún valor por defecto. Y yo pudiera luego colocarle pues modelo es igual a y pues cierto modelo, ¿no? Y a lo mejor un string vacío también. Por ejemplo, eso es algo que podemos realizar y cuando yo coloco pues mi nuevo auto, por ejemplo, creemos un auto, imaginemos un Tesla. Imaginemos. Entonces yo coloco new car y bueno, hagamos un console log de ese Tesla y ahorita modifiquemos sus propiedades. Entonces, bueno, hagamos un console log
de Tesla y vamos a ver qué nos dice ciertos valores a lo mejor por defecto. En JavaScript yo puedo realizar a lo mejor algo de ese estilo. Hay diferentes formas en realizar lo mismo. Ahorita vamos a ver cómo realizarlo. Y bueno, nos damos cuenta que tenemos cierto valor por defecto. Ahora lo que tocaría es modificar esos valores por defecto utilizando los parámetros que estamos pasando dentro de esta función que se ejecuta exactamente al inicio. Por ejemplo, aquí para que veamos que se ejecuta al inicio, voy a crear un console log que sea, bueno, creando objeto. Entonces, listo, nosotros vamos a ver qué nos dice. Hola mundo, que fue lo que ejecutamos de saludar. Veremos que nos dice, bueno, creando objeto. Y luego vemos el console log de Tesla. Entonces, esto, como nos damos cuenta, se ejecuta antes que esto. Por lo tanto, el método constructor se va a ejecutar al inicio, al momento de instanciar nuestra clase o crear nuestro objeto. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a poder cambiar sus propiedades por defecto. Vamos a cambiarlas, por ejemplo, de esta forma, utilizando el objeto this. Es un objeto que en este caso pues hace referencia a pues el constructor, imaginemos, o a las propiedades que nosotros vamos a tener definidas dentro de este propio objeto. Esto va muy relacionado con lo que son los prototypes, que también ya analizaremos en el episodio siguiente. Entonces, bueno, de hecho faltan 2 episodios para que lo analicemos, uno más y luego ya el de los prototypes. Esto, bueno, a lo mejor sea un poco confuso para algunos, pero realmente this hace referencia a esta propia clase. Entonces, si nosotros lo leyéramos con, pues a lo mejor el significado que le diéramos, si a lo mejor conociéramos el lenguaje inglés, pues significaría algo así como this.marca va a ser igual a marca. ¿Esto qué significa? Bueno, pues va a hacer referencia a, bueno, la clase car es como si nosotros le dijéramos, bueno, quiero que mi clase car, la marca de la clase car, sea igual a lo que nosotros pasemos como parámetro. ¿Por qué existe el this? Es una pregunta que nosotros nos podemos realizar. Bueno, el this existe porque recordemos que lo que nosotros pasemos como parámetro es una variable o puede verse como una variable. Por lo tanto, si yo hiciera esto, lo que estaría significando es que, bueno, estoy modificando la variable que yo pase como parámetro dentro del constructor y no estoy haciendo referencia a la marca de la clase o la marca de el plano que yo estoy generando para luego generar mi objeto. Entonces, el this se utiliza justamente para hacer referencia a la clase que nosotros vamos a utilizar o hacer referencia a alguna propiedad o método que nosotros vamos a querer utilizar de esa clase en particular. Por lo tanto, yo voy a colocar this.marca haciendo referencia a exactamente esta marca de la clase y luego yo le digo, bueno, va a ser igual a marca, que es la propiedad o el parámetro que yo voy a estar pasando dentro de este constructor y así JavaScript pues no se confunde. Realmente es un concepto que puede ser un poco confuso al inicio, pero si lo vemos de cierta forma o de la forma que acabamos de explicar, realmente no vamos a tener ningún problema. Entonces aquí cómo sería, bueno, yo quiero hacer referencia a este año dentro de la clase, entonces yo coloco this.año es igual al año que yo voy a estar pasando como parámetro dentro del constructor y lo mismo con el modelo. Entonces yo colocaría modelo y por otro lado digo que haga uso de el parámetro que yo paso dentro del constructor y bueno, se lo asigno a el modelo de esta clase. Entonces ya queda muy entendible a qué se refiere el this, pero nosotros lo profundizaremos más adelante. Bueno, vamos a guardar el archivo y nosotros vamos a darnos cuenta que nos sale esto. Y nosotros diremos, bueno, ya está pasando algo extraño o es un error o algo así. Y no, realmente el problema es que nosotros no estamos pasando los argumentos aquí cuando colocamos new car. Lo mismo que sucedía cuando vimos el tema de las funciones, pues es lo que va a suceder aquí. Entonces, lo que yo tengo que hacer es pasarle los parámetros en el orden que yo he establecido. Nosotros veremos aquí que nos dice, bueno, pues car recibe una marca. Entonces voy a colocar una marca. Coloquemos aquí Tesla. Luego recibe el año, por ejemplo, 2023. Y por otro lado, dice el modelo. Bueno, coloquemos Model S, imaginemos, ¿no? Tesla Model S 2023.
Entonces vamos a guardar el archivo y una vez que ya pasamos los parámetros que se van a asignar al objeto futuro, vamos a ver que ya tenemos un nuevo objeto con propiedades diferentes. Y ahora ya no tenemos que realizar lo que hicimos aquí, por ejemplo, colocar Juanito.nombre y modificar sus propiedades, no, sino que directamente esas propiedades se modifican al momento de la creación del objeto. Vamos a crear otro auto, vamos a crear ahora un Audi. Imaginemos, ¿no? Entonces coloquemos un Audi modelo 2021, imaginemos, y cambiémosle, bueno, año 2021 y modelo en este caso, pues pongámosle a lo mejor un A3, imaginemos, ¿no? Y ahora vamos a hacer un console log para mostrar ese Audi. Listo. Audio, aquí lo escribí mal, sería Audi y listo, ya tendremos nuestro segundo objeto. Si nos fijamos, tienen propiedades diferentes. Vemos que nos dice, bueno, pues el primer objeto es un elemento de la clase car, es decir, una instancia de la clase car que tiene el año 2023, cierta marca y cierto modelo. Y el segundo objeto, que es de Audi, vemos que nos dice, bueno, pues es un marca Audi, año 2021 y modelo A3. Entonces vemos que son objetos diferentes y yo sus propiedades las estoy modificando desde el momento de su creación. Entonces, pues nosotros ya tenemos listo la diferencia entre un objeto y una clase. Ya vimos la sintaxis que utilizamos para las clases. Ya creamos nuestros primeros objetos a partir de esas clases utilizando nuestros constructores. Y analizamos un poquito por encima el concepto del this para que, bueno, lo podamos ir analizando. El método de avanzar, pruébenlo, vean que funciona. Nosotros podemos colocar, por ejemplo, audi.avanzar y bueno, pues va a realizar exactamente lo que nosotros queremos. Vamos a ir profundizando más y realizando algunos ejercicios con esto, pero bueno, por ahí te estamos viendo un poco de conceptos. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, bueno, pues no dudes en dejar tu like y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Yeah.